Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por escucharnos en internet. Estamos transmitiendo de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos en vivo. Gracias por escuchar estos programas. Estamos meditando, hermanos, los sermones de Santo Tomás. Esperamos que este santo de la iglesia nos ayude un poquito a reflexionar acerca de lo que nos dice de los 10 mandamientos. Pero antes nos ponemos en las manos de nuestro Señor, porque por Él es que hacemos todo esto y por Él es que trabajamos y hacemos lo que hacemos. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de pronunciar tu palabra. Gracias por evangelizar en la radio. Gracias por aquellas personas que ayudan a que este programa, que esta radio siga adelante. Gracias por tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo para que podamos seguir difundiendo tu palabra a través de estos medios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos meditando acerca de los 10 mandamientos de Santo Tomás de Aquino. Me gusta mucho cómo los, podríamos decir en un lenguaje así popular, los desmenuza. Porque nosotros vemos los 10 mandamientos, pero vemos de corrido y entonces no nos detenemos, no nos ponemos a reflexionar un poquito acerca del contenido tan bonito que tienen estos 10 mandamientos. Estábamos viendo que Dios dio al ser humano, le dio una ley natural, la ley que viene grabada en nuestro corazón, que es hacer el bien. Por esa razón todo ser humano sabe cuando está haciendo el mal y sabe cuando está haciendo bien, porque esa ley ya está grabada como una tinta y que no se puede borrar en nosotros. Entonces nosotros ya sabemos bien qué es el bien y el mal. Bueno, pues con esta ley Dios nos enseña a saber lo que es bueno y malo, pero después viene otra ley, la ley de nuestra carne, que desobedece completamente a la ley natural. La ley de la carne es nuestro cuerpo. Entonces, por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos, desobedecemos la ley natural de lo que Dios dice que si está bien o está mal. Y Dios, con su misericordia tan grande, trata de ordenar la vida de las personas. Y entonces en el Viejo Testamento, en la Antigüedad, a Moisés le da una ley escrita. Esa ley escrita es para ordenar la vida de las personas porque ya completamente se estaban desordenando. Entonces vemos que hay, primero, la ley natural. Segundo, la ley del cuerpo que desobedece a la ley natural. Y después,
para ordenar, porque ya no era suficiente la ley natural, Dios da la ley escrita, que es los mandamientos, que ahora nosotros también lo vemos en la Biblia como una ley. Entonces esa ley es la que el pueblo judío se mantenía en orden con la ley escrita. Entonces nos dice en su ley escrita los 10 mandamientos. Y vamos a ver el primer precepto de la ley de los 10 mandamientos que se encuentran en el Éxodo, capítulo 20. Entonces, en ese capítulo da las leyes del que el ser humano debe de ordenarse. Pero las 3 primeras leyes son de adorar a Dios. Nos dice Santo Tomás: como ya está dicho, toda la ley de Cristo se encierra en la caridad. Ahora bien, la caridad se encierra en 2 preceptos, de los cuales uno es sobre el amor a Dios y el otro sobre el amor al prójimo. Y de estos 2 ya se habló, mas ahora conviene saber que al dar Dios la ley a Moisés, dio Dios 10 preceptos escritos en las tablas de piedra, en las cuales 3 pertenecen al amor de Dios y 7 escritos sobre la segunda tabla pertenecen al amor al prójimo. Entonces, Santo Tomás aquí nos dice que la caridad ocupa el primer precepto. La caridad, porque nos dice, sin embargo, es de saberse que por sí mismo nadie puede poseer la caridad. Antes bien, es un don de solo Dios, por lo cual se dice en 1 de Juan 4:10, la caridad está no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, pues es evidente que Dios no nos ama porque nosotros lo amamos primero, sino que nosotros amamos a causa de su amor. Entonces aquí Santo Tomás nos dice que primero, para que podamos amar a Dios, Dios primero nos tiene que encontrar a nosotros. Yo antes pensaba y decía y comentaba con otras personas que el día que yo quisiera voy a encontrar a Dios, el día que yo quiera voy a buscar a Dios, el día que yo tenga tiempo y ya no tenga tantos pendientes voy a buscar a Dios. Pero ese es un error, porque no es cuando yo quiera, es cuando Dios me encuentre a mí, entonces Él infunda su amor en mí y luego yo le agradezco a Él. Pues así es la caridad. La caridad es del amor que Dios nos tiene a nosotros y de ahí nosotros sale la caridad de dar a los demás. Pero no es como yo pensaba, de que yo tenía que amar a Dios cuando yo quisiera o cuando yo tenga tiempo. Aquí en el libro en la carta de Juan, en la primera de Juan 4:10, nos dice que la caridad está no en nosotros que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. O sea, para que nosotros podamos amar a Dios, primero Dios tiene que fijarse en nosotros. Primero Dios tiene que saber si nosotros vamos a poder amar. Entonces, Él se fija en nosotros primero. Eso es lo que nos dice Santo Tomás. Nos dice también, pues bien, el primer precepto que pertenece al amor de Dios es no tendrás dioses extraños. Entonces, ese es el primer mandamiento, no tendrás dioses extraños. Y para comprenderlo es de saberse que en los antiguos transgredieron este precepto de múltiples maneras. En efecto, algunos rendían culto a los demonios. Lo vemos en el Salmo 95:5. Todos los dioses de las naciones eran demonios. Pues bien, este es el mayor de todos los pecados y es horrible. También ahora son muchos los que violan este precepto, a saber, todos los que se entregan a la adivinación y a la hechicería. En efecto,
según San Agustín, estas cosas no las puede hacer sin contraer cierto pacto con el diablo. En 1 Corintios 10:20, no quiero que pactéis con los demonios. En 1 Corintios 10:21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no podemos nosotros estar de un lado haciendo el mal y del otro lado estar en su iglesia y estar queriendo hacer obras de caridad y estar haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos contradiciendo. O sea, no podemos tener un pacto con el diablo, dice Santo Tomás, y no podemos tener un pacto con Dios. No puede ser. No podemos cojear de un lado y cojear del otro, ¿sí? Por eso es lo que nos dice Santo Tomás, que no debemos de tener una alianza con el demonio, porque en Dios no le gusta este tipo de personas. Como nos dice en primera de Corintios 10:21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y otros rendían culto a los cuerpos celestes, creyendo que los astros eran dioses. Pues sí, en la antigüedad habían muchas personas que necesitaban ver para poder creer. Y como a Dios no lo podían ver, no lo podían palpar, no lo podían tocar, entonces se les hacía muy difícil creer en Dios. Por esa razón se fijaban en las estrellas y le podían llamar dioses a las estrellas, le podían llamar Dios al sol, o le podían llamar Dios a la luna, al agua, a la tierra, a todo lo que mirara. ¿Por qué? Porque el ser humano quería mirar para poder adorar. En un momento regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Nuestra programación. Con el propósito de anunciar la buena nueva de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica, Koinonia Radio ha estructurado su programación con la mayor calidad y eficacia, para que ésta sirva de edificación al reino de Dios, por el bien de la Iglesia y a la promoción de sus diferentes carismas, todos al servicio del Evangelio. Estás escuchando Koinonia Radio. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Afuera
seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Ya estamos de regreso. Estábamos viendo los 10 mandamientos de Santo Tomás, los sermones que él dijo en el año de 1273. Nos dejó estos sermones que hasta la fecha nos han ayudado mucho a inspirarnos acerca de tenerle más cariño a las escrituras. Entonces estamos viendo el primer precepto de la ley, dice: no te harás dioses extraños frente a mí. Este capítulo, estos versículos, capítulo 20 y los versículos de los 10 mandamientos, para los hermanos separados, los hermanos evangélicos, nos atacan mucho a nosotros como católicos, que nosotros tenemos dioses en la iglesia, que adoramos muchos dioses. Y aquí claramente en el versículo, en el capítulo que nos están diciendo del Éxodo, es acerca de los dioses que están en el cielo, en la tierra, que son el sol, la luna, las estrellas, que antes adoraban como dioses. Nosotros como católicos no tenemos en el altar, por ejemplo, al sol como Dios, que estemos adorando al sol, o estemos adorando a la luna. Saquemos a la luna y ahora vamos a adorar a las plantas, o traigamos un pez y vamos a adorar a un pez como Dios. Entonces, cuando ellos vengan y entren y observen y analicen que lo que estamos adorando es el nombre de Cristo Jesús, y todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, toda la adoración es para Él, porque Él bajó, Él estuvo con nosotros, se encarnó y nos enseñó todas estas escrituras. Su Espíritu Santo se derramó y por esa razón nosotros podemos hablar de Dios, porque si Él no hubiera bajado y su Espíritu Santo no hubiera sido derramado, yo no tuviera ese sentimiento para hablar de Dios, como lo hacían antes en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento las personas no hablaban de Dios, sino que las personas buscaban a Moisés, buscaban a Abraham, a Isaac, su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero no como ahora nosotros que buscamos a Dios como hijos. Entonces no ponemos nosotros en el altar a ningún elemento natural de la naturaleza, ponerlo como Dios. Y es un error. Es un error y lástima, porque hermanos católicos que les dicen esto y se espantan. Entonces necesitamos difundir esto, que esto llegue a muchas personas para que podamos recapacitar que no es una adoración a otros dioses. Nos dice Santo Tomás: otros rinden culto a los cuerpos celestes, creyendo que los astros eran dioses. Sabiduría 13:2. Al sol, a la luna tomaron por dioses, rectores del universo. Y por eso Moisés prohibió a los judíos levantar los ojos y adorar al sol y a la luna y a las estrellas. En Deuteronomio lo vemos en capítulo 4, versículo 15. Le dice: tener buen cuidado de vuestras almas. No por casualidad levantéis los ojos al sol y veáis el sol y a la luna y todos los astros del cielo, y engañados por el error los adoréis y les rindéis culto a las cosas que el Señor Dios vuestro crió para el servicio de todas las naciones. Lo mismo se dice en Deuteronomio 5:8. Entonces aquí Moisés le está exhortando no adorar a ningún elemento natural de la tierra, y tener cuidado, dice, tener
cuidado de hacer esto. Ese es el primer mandamiento. Contra este precepto pecan los astrólogos que dicen que los astros gobiernan a las almas, siendo que, al contrario, fueron hechos para el hombre cuyo único soberano es Dios. Todo lo que hay en la tierra, todas las leyes naturales, todo lo hizo Dios en una forma ordenada para que nosotros lo vayamos descubriendo, vayamos entendiendo todos estos designios de Dios. Sin embargo, otros rendían culto a los elementos inferiores. También adoraban al fuego, lo vemos en Sabiduría 13:2. Al viento lo tomaron por dioses. En su error cayeron los hombres que usaron mal los elementos inferiores, amándolos con exceso, dice el apóstol en Efesios 5:5, ni el avaro que es adorador de los ídolos. Entonces, vemos que aquí el mandamiento que está en el primer precepto de la ley, en el Éxodo capítulo 20, es que no nos hagamos ninguna imagen arriba, no nos hagamos ninguna imagen en la tierra, porque hasta los árboles los tenían como dioses. Los griegos eran muy aficionados a tener muchos dioses, los romanos. Entonces ellos no conocían al Dios verdadero. Por esa razón, Pablo, cuando llegó y les habló en Grecia, les habló del Dios desconocido. En Atenas les habló del Dios desconocido, porque a él se refería, al Dios que no podíamos nosotros hacerle una figura de Dios, porque es un Dios que no podemos nosotros ni imaginarnos para poderlo crear de la manera que nosotros queramos. Y todos estos dioses los hacían ellos a sus caprichos. Ya habíamos visto anteriormente como si yo quiero un Dios de la belleza, me fabricaba un Dios para cual todo mundo adorara la belleza. Un Dios que sea de la fertilidad, me buscaba una figura que adoráramos a la fertilidad. Entonces es un error totalmente un error que nuestros hermanos separados nos quieran a fuerza que nosotros estamos adorando dioses. No es así. Si ellos vienen a la iglesia, al único que adoramos es a Dios, es a Cristo Jesús. El altar es para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo único que nosotros adoramos. Entonces, ese es el precepto que nos dice Santo Tomás en el primer precepto de la ley. Otros, errando, rendían culto a hombres, aves y otras criaturas, asimismo, lo cual ciertamente ocurrió por 3 causas. Primero, por la carnalidad. Sabiduría 14:15. Un padre, presa del servo dolor, hace la imagen del hijo que acaba de serle arrebatado, y al que entonces no era más que un hombre muerto, lo honra ahora como a Dios. Entonces, por la carnalidad, por nuestros deseos carnales, por nuestros deseos, que el ser humano hace que le rindan culto al ser humano. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo Santo Tomás, que un papá perdió a su hijo, y para recordarlo hace una figura, y como es el dueño de la tierra, entonces del territorio donde está él viviendo, sus siervos, sus trabajadores, les pide que adoren a su hijo como a Dios. Entonces es por nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. En segundo lugar, por la adulación. También, por ejemplo, si el dueño de por ejemplo, un rey de aquellos tiempos, se va a otra región más lejos para tener presente a ese rey, entonces hacían una figura de este rey para que lo pudieran también adorar, para que no extrañaran que está lejos. Entonces es también por adulación, por presunción también, porque en efecto
Por presunción, algunos se hicieron llamar dioses, como consta en Judith y Nabucodonosor. Vemos la historia de Nabucodonosor en el libro de Judith, como este rey, creyéndose con tanto poder, con tanta adulación, él se hace llamar Dios. ¿Por qué? Porque toda la gente le sirve. Cuando él camina, todos se hincan. Entonces este ser humano se hace llamar Dios. Bueno, ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonia Radio. Trabajando para ti. Koinonia Radio. Nueva estructura, nueva programación. Más enriquecida en contenidos de fe. En valores. En instrucción religiosa. Koinonia Radio. Alzando la voz para evangelizar. Escúchanos y entérate de las novedades. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Para revivir los mejores momentos de nuestros sacerdotes invitados al programa Tú me has llamado, puedes visitar nuestra página de internet www.comunidadkoinonia.com o bien dame de alta en tu Facebook. Aparezco como Luli Calzada. Ahí encontrarás todas las entrevistas con nuestros invitados. También puedes escribirme a lulu@comunidadkoinonia.com. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sí, hermanos, estamos meditando los sermones de Santo Tomás de Aquino. Gracias por seguir escuchándonos. Estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Entonces seguimos meditando acerca de lo que dice Santo Tomás del primer precepto de la ley, que estamos viendo no tendrás dioses extraños frente a mí. Entonces el hombre se hace llamar Dios a sí mismo también, por la carnalidad, nos dice Santo Tomás, por la adulación y por la presunción. Estábamos viendo que Nabucodonosor, un rey de Babilonia, cómo es que se enaltece él mismo, porque recibe muchos elogios de la gente. Esto me llama mucho a mí la atención, de que una persona que lo admiran, lo aplauden, lo festejan, lo llenan de elogios, esta persona se llena de soberbias, de orgullo, de vanidad.
Y llega el momento, inclusive los reyes, los faraones, los césares, que en aquel tiempo se volvían locos. Un ser humano no puede ser capaz de retener esas adulaciones, porque le llega el orgullo muy grande, no pueden con eso. Me llama mucho la atención esto de la presunción, cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo lo seguía mucha gente lo seguía, y mucha gente inclusive lo enaltecía como una divinidad, un Dios, y jamás nuestro Señor Jesucristo tuvo esa presunción, jamás tuvo eso que un ser humano no puede capaz de contener. Siempre en el Evangelio y siempre en las enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo tiene serenidad, tiene humildad, siendo rey. Es algo extraordinario. Bueno, de hecho es nuestro Señor, ¿verdad? Pero como un ser humano como nuestro Señor Jesucristo pudo hacerlo. Y otras personas, por ejemplo el rey Nabucodonosor, se volvió loco. Y si vemos más adelante en su libro, que estuvo vagando en el bosque y se volvió como un animal. Entonces todo eso le sucede, por ejemplo, a los césares también, se volvían locos por tanta adulación. Y estos se llamaban dioses. Eso es lo que nos dice Santo Tomás. No tendrás dioses extraños delante de mí, como ya se ha dicho. El primer precepto de la ley es que se nos prohíbe adorar, si no es al único Dios. Y a esto estamos llevados por 5 razones. La primera se desprende de la dignidad de Dios, pues si se suprime, se hace injuria a Dios. Como puede verse por la costumbre de los hombres, en efecto, a toda dignidad se le debe reverencia, por lo cual es traidora al rey el que retira lo que debería ofrecerle. Por dignidad nos dice. Entonces, si nosotros reconocemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, entonces por esa razón nosotros tenemos que adorarlo. Tenemos que darle esa distinción de Señor, distinción de Rey. ¿Cómo podemos darle esa distinción de Rey? Nosotros tenemos la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros tenemos la presencia real de Dios, la presencia real de Cristo. Entonces nosotros ahí es donde podemos ver. Decíamos en el Viejo Testamento, la gente quería ver, y no adoraban porque no miraban a quién adorar. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo vino a instituir la Eucaristía, para que viéramos en Él. Dicen los discípulos de Maús que no descubrieron a quién era el que les estaba hablando hasta que partió el pan. Entonces ahí en esa presencia es donde nosotros vemos a Cristo Jesús. Entonces el hombre por naturaleza quiere ver. Por eso la Iglesia Católica es una iglesia visible. Las iglesias de los hermanos, y dale con los hermanos separados, bueno, pues son ejemplos que tomo yo de ahí. No tienen un altar a quien adorar. Y nosotros adoramos al verdadero Dios. Tenemos un altar, una mesa, a quien nosotros miramos, observamos. Tenemos esa distinción. Podemos distinguir dónde está la presencia de Dios.
Entonces no tenemos nosotros otros dioses fuera. Por esa razón, dice Santo Tomás, nosotros debemos de adorar a Dios por dignidad. Y se debe considerar que la dignidad de Dios es tal que lo sabe todo, por lo cual Dios viene del verbo ver. Es como decíamos. Si nosotros miramos, adoramos. Por esa razón se confundían. Pero ahora nosotros tenemos la presencia real de nuestro Señor. La segunda razón se desprende de su liberalidad. En efecto, todo lo bueno lo tenemos de Dios, y también esto pertenece a la dignidad de Dios, que es el hacedor y el dador de todos los bienes. En Salmo 103, 28, abre tu mano y sáciense de todo bien. Y esto se incluye en el nombre de Dios, que viene de distribución, o sea, dador de las cosas, porque todo lo sacía con su bondad. Por lo tanto, harto ingrato eres si lo que por él te ha sido dado no lo reconoces. Entonces también adoramos a Dios por ser un dador, porque por él es que nos dan los alimentos, por él recibimos todos los bienes. Entonces nosotros adoramos a Dios por ser un dador de los bienes. Aún te fabricas otros dioses, nos dice, sabiendo quién es Dios, te fabricas otros dioses, así como los hijos de Israel sacados de Egipto hicieron un ídolo. Esto ocurre también cuando alguien pone su esperanza en otro que no sea Dios, o sea, cuando pide auxilio de quien no sea Él. Entonces, aquí también nos dice Santo Tomás y nos hace reflexionar que nosotros no podemos poner nuestra confianza en nadie más que no sea en Dios, porque tarde o temprano nos va a defraudar. Si ponemos nuestra confianza, por ejemplo, en hijos, esposa, entonces tarde o temprano o a lo largo pueden defraudarnos. Entonces no es segura la confianza que ponemos en ellos. O en una imagen que no sea la de Dios, por ejemplo, la que le llaman Santa Muerte. Entonces no es lo que nos dice Santo Tomás. Bienaventurado el varón cuya esperanza es el nombre del Señor, dice el apóstol en Gálatas 4, 9, 10. Ahora que habéis conocido a Dios, como de nuevo os volvéis a los flacos y pobres elementos. Entonces, aquí nos dice Santo Tomás, si ya conocimos a Dios, si ya nosotros sabemos dónde está la presencia real de Dios, sabemos dónde encontrarlo, dice, no regresemos a adorar lo que no conocemos. Entonces, aquí en estos mandamientos, Santo Tomás nos dice que adorar a Dios lo tenemos que adorar por su dignidad, lo tenemos que adorar por su dador, porque es un dador de que nos da los bienes, y que no seamos nosotros ingratos, que cuando nosotros ya conocemos a Dios, ya sabemos quién es, debemos darle gracias en las mañanas, en las tardes, en las noches, por todo lo que hace por nosotros, porque es nuestro benefactor, el que nos da a nosotros lo que necesitamos. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por escucharnos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos
atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuerte a la vida, no dejes nada a la deriva. Ya estamos de regreso. Estamos meditando en los sermones de Santo Tomás, estamos viendo los 10 mandamientos y ahorita estamos viendo el primer precepto de la ley, que es: no tendrás dioses extraños frente a mí. Éxodo capítulo 20, del 1 en adelante. Ahora, como dijimos, estas leyes fueron porque el ser humano no pudo con la ley que Dios le había puesto en su interior, de conocer lo bueno y lo malo. Entonces estas leyes hacen que el cuerpo obedezca. Habían más bien eran leyes que si no las cumplían y eran descubiertos, eran castigados con severidad. Pero era necesario para someter un pueblo muy bárbaro. Entonces era necesario todas estas leyes. Y estas leyes a nosotros nos sirven y nos van enseñando también cómo es que nosotros debemos de adorar a Dios, por qué lo tenemos que adorar y por qué no tenemos por qué adorar ídolos. Nos dice Santo Tomás:
La tercera razón se desprende de la firmeza de la promesa. En efecto, hemos renunciado al diablo y prometimos fidelidad a Dios, solo por la cual no debemos quebrantarla. En Hebreos 10, del 28 al 29, si el que menosprecia la ley de Moisés, sin ninguna misericordia, muere sobre la palabra de 2 o 3 testigos. De cuando mayor castigo pensáis que será digno el que pisotea al Hijo de Dios y refuta por inmunda la sangre de su testamento, en el cual él fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia. En Romanos 7:3, viviendo el marido será llamado adúltera si une a otro hombre, y la tal debe ser quemada. Así es que hay de los pecadores que andan en la tierra por 2 caminos y cojean de 2 lados. Me llama la atención aquí donde dice la firmeza de la promesa. Si ya hemos renunciado, nosotros estamos hablando a los hermanos que ya tienen rato caminando en la iglesia, ya hemos renunciado a las obras del demonio. Entonces dice aquí que nosotros debemos de tener una firmeza de la promesa que hicimos, dar nuestra palabra. Es triste ver y que muchas personas, teniendo tiempo, teniendo años conociendo a Dios, no tienen esa firmeza que les hace falta para seguir adelante, porque caen, resbalan, o resbalamos, caemos, nos tropezamos, pero no podemos seguir juzgando, ¿verdad? Pero sí debemos de tener esa firmeza de si ya dimos nuestra palabra, continuar con lo que ya seguimos haciendo. O sea, yo ya renuncié, ya hubo en mí una renuncia y acepté a Jesucristo como mi Señor, y entonces lo que debo hacer es caminar, y si ya le di mi palabra, yo tengo que seguir. Pase lo que pase, tengo que seguir. Vea lo que vea, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque es personal. La salvación es personal. La salvación es individual. Que dentro de la salvación individual nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, y lo más próximo son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. De ahí siguen nuestros hermanos, nuestros padres, si no están ellos evangelizados. Pero la salvación es personal. Entonces, por eso debemos de tener esa firmeza y resistir a esa firmeza. Nosotros ya dimos esa palabra. El pecado que no se deshace por la penitencia enseguida arrastra por su peso a otro pecado, nos dice Santo Tomás. Cuando nosotros caemos, resbalamos, entonces nosotros tenemos que confesar lo que hicimos y comenzar de nuevo. Pero si nosotros no tenemos una penitencia, nosotros no tenemos algo con que pagar lo que hicimos por nuestros pecados, entonces nosotros arrastramos, dice, por el mismo peso que ya tiene el pecado, arrastramos otros más. Por decir, una persona que robó hace años 1,000 pesos a un hermano, y ya tiene tiempo que robó esos 1,000 pesos, pero en su conciencia le remuerde haberlos robado. Y cuando ya conoce a Dios, en su conciencia sigue con esa pena que robó 1,000 pesos y no sabe cómo pagarlos. Entonces, cuando esta persona se los da a una persona necesitada, que no la conoce, una persona que necesita de esa ayuda, entonces cuando él le da el dinero a otra persona necesitada, entonces dice que se calma su conciencia. Entonces no se lo pagamos a quien nosotros se lo robamos, pero como nosotros tenemos esa deuda de conciencia, entonces se lo pagamos a otra persona que necesita la misma cantidad que yo robé.
es la misma cantidad que le doy en la ayuda a otra persona, y en esa forma nuestra conciencia descansa. Por eso nos dice San Gregorio: el pecado que no se deshace por la penitencia enseguida arrastra por su peso a otro pecado. Es necesario tener eso de la caridad. Como ya vimos anteriormente, la caridad solamente la da Dios, se le infunde a la persona. Yo antes pensaba que yo podía ser caritativo, y no es así, sino que Dios tiene que derramar su amor en mí, y yo después tengo esa caridad. La caridad no nace porque así por nomás. La caridad tiene que ser infundida por Dios en las personas, para que ellos encuentren ese amor de Dios y lo puedan transmitir a los demás. Nos dice: lo contrario ocurre con la soberanía divina, porque sus preceptos no son pesados. En Mateo 1:30, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. En efecto, puede decirse que hace suficiente el que por Dios trabaja, tanto cuanto obró por el pecado. Interesante que nos dice: en efecto puede decirse que hace suficiente el que por Dios trabaja, tanto cuanto obró por el pecado. Muchas personas que fueron delincuentes y robaron, hurtaron, hicieron muchas fechorías, cuando se convierten al cristianismo tratan de trabajar y ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque dice su conciencia les pide reparar ese daño que hicieron. Nos dice: en efecto puede decirse que hace suficiente el que por Dios trabaja, tanto cuanto obró por el pecado. En Romanos 6:19, como pusiste vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros al servicio de la justicia. Entonces, si antes nosotros poníamos nuestros servicios para hacer el mal, ahora vamos a ponerlos para hacer el bien. Entonces, de esa manera nosotros enmendamos el pecado que nosotros cometimos anteriormente. Como nos dice San Gregorio, solamente con la penitencia, porque si no lo hacemos, el peso del pecado arrastra a los demás. Pues gracias por seguir escuchándonos, hermanos. Nos vemos el próximo viernes, seguir meditando a Santo Tomás de Aquino, y así vamos a ir viendo a otros santos de la iglesia. Gracias por apoyarnos en internet, gracias por apoyarnos en la radio, y bendiciones para todas aquellas personas que colaboran con nosotros. Y nosotros pues aquí estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, estamos reuniéndonos y alabamos al Señor, y nada más tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu al cual nosotros adoramos. Entonces no tenemos muchos dioses, y nosotros nada más adoramos a uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias, hermanos, por escucharnos. Nos vemos aquí el próximo viernes. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.